Este programa es presentado por Centro Ferretero El Pico, Ricardo Bossi Italian Collection, Venezolana de Seguros y Vida, eHuman Consultoría Integral, ANERPA, Consultoría Profesional Aliados para su Desarrollo, Seguros Pirámide, Apoyo Seguro, Body Force y la Occidental de Seguros. Bienvenidos amigos a tu programa Conversando con. Hoy estaremos hablando con un personaje dedicado al deporte durante muchísimos años. Nació en la maternidad Concepción Palacio en el año 1948. Medalla de bronce en pentatlón suramericano juvenil Santiago de Chile, año 1964. Medalla de bronce también en pentatlón Juegos Bolivarianos Quito, Ecuador 65. Medalla de bronce en pentatlón Centroamericano del Caribe, San Juan, Puerto Rico. Medalla de oro Campeonato Nacional Infantil de Valencia, medalla de oro Campeonato Nacional Juvenil Caracas, medalla de oro Campeonato Nacional Juvenil de Valencia. Perteneció al Galicia en el fútbol nacional, al Deportivo Italia y también estuvo en la Vinotinto de Venezuela en aquel entonces. Estamos hablando de un grandísimo personaje y bienvenido Ramón Iriarte. ¿Cómo estás, Ramón? Muchas gracias, bienvenido Sebastián. a este programa. Bien y gracias por la oportunidad que me da de presentarme ante toda la fanaticada que sigue constantemente este prestigioso programa. Gracias, Ramón. Era importante para nosotros traer a una persona como tú que ha tenido durante más de 50 años dedicado al deporte. Yo quisiera comenzar este programa hablando de los famosos dichos cuando dicen de tal palo tal astilla, sí, hijo de Brígido Iriarte. ¿Cómo empieza todo, Ramón? Bueno, mira, Sebastián, tú sabes que yo nací en el Estadio Nacional, hoy en día Estadio Brígido Iriarte. Y comencé en la actividad deportiva a la edad de 5 años, en que hubo un careo entre otros jovencitos de la misma edad y yo, que siempre mi papá tenía la incertidumbre que si yo iba a servir para uno u otro deporte, y entonces me pusieron a correr con él. Hacer una carrerita de 50 metros, y bueno, no estuvo mal porque llegué de segundo. Claro, eran 2. Está bien. Pero, está bien. Ok. E inclusive yo hasta se me salieron las lágrimas y mi papá me acotó de que no todo en la vida puede ser triunfo. Y en verdad yo eso lo aprendí y la prueba está que en el atletismo, en mi edad, nunca llegué a perder, tanto en infantil como en juvenil. Yo perdía cuando me metía con los adultos a correr la prueba por lo menos de 100 metros, que no era mi especialidad. Y no perdías mal. Y no perdía mal porque mejoraba constantemente mi tiempo, porque eso es lo que buscaba mi papá. Después, bueno, estuve ahí hasta la edad de 17 años, ¿no? En el atletismo, y como decía mi papá, no se le ve el queso a la tostada, porque yo ganaba y ganaba y ganaba y ni siquiera me daban los zapatos para competir. Un reconocimiento a ese esfuerzo, claro. Claro. Entonces, bueno, fue como me encaminé hacia el fútbol, pues, ya que yo practicaba todos los deportes. Perdón, Ramón. Sí. Cuando te dedicas al fútbol, tu papá, Brígido, ¿qué hacía? ¿Qué te decía? No, él también me decía que por mi baja estatura y que yo no era muy corpulento, iba a tener problemas en el atletismo, puesto que habían pruebas que para mí iban a resultar difíciles, como era el salto con garrocha, la prueba de 110 con valla, el salto alto, era prueba que yo me iba a costar mucho dominar esas especialidades. Y entonces surgió la idea, como yo también lo hacía bastante bien en el fútbol, surgió la idea, bueno, de que yo Pero me estuviste, alistara. perdón nuevamente, Sí. Ramoncito, estuviste 17 años haciendo atletismo. Sí, pero en verano fueron 17 Bueno, años. hasta los 17, quiero decir. Hasta los O sea, 17. estamos hablando de 13, fueron 14 años. desde los 14 años, Ujú. ¿ves? Que ya era infantil, hasta los 17. Entonces, bueno, fue cuando surgió la idea de que me encaminara al fútbol profesional. Ya yo había hecho una prueba con el Galicia, que el presidente era Salvador Pérez, recuerdo bien, y él habló con mi papá como se conocían y le dijo que yo
tenía bastantes posibilidades de hacer grado en el fútbol profesional. Ahora bien, también cuando hacías atletismo, en ese momento también jugabas algo Claro, de fútbol, sí, ¿no? no, jugaba bastante, puesto ¿Dónde? que yo era de la fila del San Agustín del Paraíso, que era donde estudiaba, becado por supuesto, porque deporte. no teníamos recursos económicos, y entonces los curas hablaron también con mi papá, me vieron jugar y le dijeron que no se preocupara por la matrícula, pues, ya que ellos iban a exonerar todo el pago. Y fue cuando yo, a la edad de 10 años, comencé a jugar fútbol y alternaba las dos especialidades, fútbol y atletismo. Fue a la edad de 17 años cuando ingreso al fútbol profesional, no sin antes hacer una pasantía como entrenamiento nada más. Yo lo que hacía era entrenar con el Galicia. La suerte da de que cuando iba a comenzar la temporada profesional, se lesiona Rafa Santana. Rafa Santana. Entrenador mío. Ajá, ok, y muy amigo mío, y entonces había que jugar 2 venezolanos obligatoriamente, y para ese entonces tenían a David Mota y Rafa Santana, porque Freddy también estaba lesionado. Entonces, para cumplir la cuota, me llamaron a mí, sin ninguna experiencia, nada más de entrenamiento con ellos, y tuve la fortuna, gracias a Dios, de que al minuto 14, en el primer juego que realicé, anoté un gol. Y así fue en los 3 primeros juegos, pues. Y fue lo que me abrió definitivamente las puertas para el fútbol profesional. Lo que es, Ramón, la directriz de un padre que sabe de deporte. Claro, Brígido, sí. con toda la experiencia que tenía Brígido, lo que fue y lo que sigue siendo para nosotros, Brígido, haberte encaminado de una buena manera a lo que es el deporte, ¿no? Yo tengo en mis manos, Ramón, la medalla de bronce que tú ganas en Guayaquil. ¿Okay? Yo quiero que me cuentes un poquitico de esto, porque inclusive quiero que sepan que esta es la cinta original de la medalla cuando él se ganó su medallita de bronce en Guayaquil. Cuéntame esta experiencia. Te Ramón. puedo contar la experiencia y una anécdota que es muy buena. Buenísimo. ¿Verdad? Esta medalla es el sacrificio, bueno, de mi papá. Mi papá me preparó porque mi papá era mi entrenador. Sí. Él y Mauricio Rodríguez. ¿Qué mejor que él? Claro. Y entonces él me preparó y yo hice las competencias que tenía que hacer aquí para ganarme el cupo, y efectivamente me gané el cupo para ir a Quito, Ecuador. Yo competí, mis otros 2 compañeros eran Roberto Caravaca y el superfenómeno Héctor Thomas. Entonces, bueno, yo quedé detrás de ellos 2. Héctor primero, Roberto segundo y yo tercero. ¿Verdad? Entonces, claro, yo lucía, la anécdota es que yo lucía, bueno, muy orgulloso, como en verdad me sentía, esta medalla, pues. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy a abordar el avión, viene la delegación de natación. El avión de regreso. Sí, el avión de regreso, viene la delegación de natación que estaban en Guayaquil, ¿no? La natación era en Guayaquil. Cuando yo me siento al lado de una joven que no tenía ni idea quién era. Yo venía con mi medalla en el pecho, bueno, pues que no me cabía en verdad en el pecho. Pero ¿Qué edad tenía, Ramón? Tenía 17 años. Imagínate. 16 años, no, 17 años, perdón. Después el suramericano juvenil es que lo hice con 16. Bueno, y cuando me volteo así, veo que la joven tenía 6 medallas de oro. Entonces yo, claro, muy disimuladamente intenté guardarme la medalla, y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Entonces le digo, no, voy a guardar la medalla porque la estoy viendo usted que tiene ese pecho floreado en oro y me da pena. Digo, pues mira, esa medalla tú te la ganaste con sacrificio. Así es. Y tienes que lucir, pero muy, muy tu medalla. ¿Cómo te llamas tú? Entonces le dije, Ramón Iriarte. Entonces me dijo, ¿tú eres el hijo de Brígido? Sí. Entonces me dijo, bueno, mira, Brígido es muy amigo mío. ¿Tú sabes cuál es mi nombre? Le dije, no. Annalise Rockenbach. Imagínate. Claro, era lo más grande que había en la natación. En la natación. Esta medalla prácticamente yo me la gané fácil. Tú te costó mucho ganarte esa medalla, y lúcela con orgullo. Excelente anécdota, Ramón. Lamentándolo mucho, nos vamos al primer corte, que después regresamos a hablar un poquitico de fútbol. Vamos arriba y nos vemos dentro de muy poquito en Conversando con. Usted está disfrutando este programa por cortesía de Centro Ferretero El Pico, Ricardo Bossi Italian Collection,
venezolana de seguros y vida. eHuman, consultoría integral. ANERPA, consultoría profesional, aliados para su desarrollo. Seguros Pirámide, apoyo seguro. Body Force y la Occidental de Seguros. Y estamos de vuelta conversando con Ramón Iriarte. Déjame sentarme aquí, Ramoncito, y seguimos hablando. Dejamos algo muy pendiente para esta parte. La medalla de los centroamericanos del Caribe en Puerto Rico del 66. Ahorita vamos a hablar un poquitico de esta medalla. Sebastián, mira, esta medalla para mí representa, bueno, mi mayor logro en el deporte en general, incluyendo el fútbol y el atletismo. ¿Por qué? Porque esta medalla me costó ganarle a un señor, Eduardo Ramírez, que era el pedagógico, en 3 oportunidades en una semana. Un domingo, un miércoles. Clasificatorio en Venezuela. Y un domingo. No, clasificatorio de nosotros dos para llevar a uno, pues eran 3 en la especialidad. Y como siempre estaba Roberto Caravaca y Héctor Thomas, entonces bueno, yo tuve que ganarle en 3 oportunidades, porque él alegaba de que como mi papá era el que daba la salida, que yo le tenía el tiempo tomado a mi papá. Sí, pero daba la salida en una prueba de 200 metros, en donde nosotros hacíamos 23 segundos, no era Usain Bolt, pues. Y en 1500 que yo inclusive no agarraba puntos en esa especialidad. Pero sin embargo mi papá, como siempre decía, de que él no me podía ganar, él aceptó que yo hiciera las 3 pruebas en una semana. La hice y las 3 veces le gané, pues. Entonces me gané el cupo. Para sorpresa de la federación, de que esta medalla fue la que obtuvo Venezuela en el pentatlón. Ni Héctor Thomas ni Roberto Caravaca clasificaron. Que no tuvieron que hacer ningún clasificatorio, no tuvieron que competir. Que no tuvieron que clasificar, correcto. Así es. Entonces, bueno, pero el orgullo y otra anécdota más, porque yo tengo miles de anécdotas en el deporte. Seguramente. Cuando iban a entregar esta medalla, era en el Irán Vito de Puerto Rico. Sí, sí. Habían como 25.000 personas. Entonces dicen, el tercer puesto es para el hijo de una de las grandes glorias latinoamericanas. Qué bonito. Sí, entonces el señor Brígido Iriarte. Entonces, claro, a mí el primero que se le salieron las lágrimas fue a mí, porque yo soy una persona muy sentimental, pero me causa extrañeza cuando yo volteo hacia las tribunas, que era donde estaba mi papá viéndome, y mi papá estaba peor que yo. Lloraba, bueno, pues, pero el orgullo, inconsolable. el orgullo. Pero era por orgullo, pues. Por eso es que esta medalla, yo tengo, mira, ganado mejor futbolista del año 68, mejor futbolista profesional, te estoy hablando, año 1969, fui goleador en un campeonato. Ya vamos para allá. Sí, todo eso, pero esta medalla, un tercer puesto en Puerto Rico, es para mí el mayor logro. Bueno. Primero, por la corta edad que tenía. Yo aquí me enfrentaba a hombres. No, yo era prácticamente un adolescente, pues tenía 17 años. No era como es ahora, que hay sub-20, sub-17, sub-14, hay todos los sub. Antes era el que pudiera ganar. No importa la edad. El que no pudiera, no llegaba. Así es. Entonces, por eso, es el orgullo de esta medalla. Excelente, Ramón. Ahora fíjate tú estabas hablando del fútbol profesional. Vamos a dejar un poquitico el atletismo y nos vamos al fútbol. En el fútbol empiezas en el Galicia, pero antes del Galicia, ¿qué sucede? Bueno, yo pertenecía a la fila del Colegio San Agustín del Paraíso, ¿ves? En donde han salido infinidad de jugadores, pues, o sea, los últimos que te puedo nombrar serán los hermanos Mea Vitali, que yo fui entrenador de Rafael y soy muy amigo de Miki. Ellos salieron también del colegio, e infinidad de muchachos, hay muchos. Que yo no recuerdo hoy en día. Según dicen todo, el profesor Echeverría, que era el que seguía el fútbol siempre de cerca, que la mejor selección que ha tenido el Colegio San Agustín fue la de nosotros. ¿Estamos hablando de qué año, Ramón? Eso era como años, yo tenía 15 años. 15 años, sí, yo no tengo mucha retentiva así para los años, pero tenía 15 años. Y teníamos entre la fila a Miguelito García, el Chino Veroe, bueno, infinidad de jugadores que eran en verdad luminarias. Yo creo que yo subo al fútbol profesional por tener nombre, el apellido de No creo. Pero ellos eran, cuidado si no eran hasta mejores que yo. Oye, una cosa, la suerte, bueno. También hace falta un poquito de suerte en todas las especialidades deportivas. Ahora, de ahí al Galicia, ¿cómo fue esa Correcto, yo estaba un sábado
jugando en el colegio, y entonces llegó un señor, como les dije anteriormente, Salvador Pérez, y entonces me vio jugar y entonces preguntó que quién era yo. Le dijo, ese es Ramón Iriarte, el que parentesco tiene con Brígido, no, ese es su hijo. Y entonces, y el papá está allá, lo señaló en la tribunita que estamos allá al colegio, y él fue a hablar con él. Yo, mira, Brígido, necesito que tu hijo vaya a practicar con nosotros. Nosotros le vamos a pagar 300 bolívares para que él vaya los días que él quiera. Entonces, bueno, esa sorpresa me la dieron en lo que terminé de hablar, y en lo que terminé de jugar, perdón. Y entonces, bueno... ¿Te fuiste al Galicia? Me fui al Galicia. Empecé a ir un día a la semana, después 2, y después, bueno, me ausenté del colegio e iba todos los días, porque mi pasión era jugar fútbol, no estudiar. Así es, así es. Una vez que estás en el Galicia, te asientas en el Galicia, pasas unas cuantas temporadas en Galicia, pasas al Deportivo Italia. Sí. De una colonia a otra colonia. ¿Cómo fue eso? Eran acérrimos rivales, eso era patria o muerte. Un Caracas Magallanes. Un Caracas Magallanes. Sí. Pero tú sabes, Sebastián, que el asentamiento mío fue rapidito. O sea, toda mi vida deportiva fue rápido, puesto que yo dejé la actividad profesional a los 28 años, cuando estaba prácticamente en plenitud de condiciones. Pero es que era muy rápido, todo lo que yo viví, lo viví muy rápido. O sea, yo jugué el primer partido que había que hacer del fútbol profesional, se inauguraba el torneo. Como te dije, anoté el gol en el primer juego. Ahí tenía los mismos 17 años, porque todavía recién había salido del atletismo. Y fue tan rápido, Ramón, es tan cierto lo que tú dices, que tú juegas en el Galicia, juegas en el Deportivo Italia, pero estando en el Galicia llegas a la selección nacional de Venezuela. No, o sea, yo llego mucho antes a la selección de Venezuela. Yo llego a la selección de Venezuela cuando aún no era profesional. Pero a la de mayores. A la de mayores, con Mendocita, Tortolero, Escobino, Colmenares, Miti, todos ellos. ¿Cómo llegas a la selección? Bueno, porque tú sabes que la selección iba a tener un juego amistoso contra Aruba o Curazao, no recuerdo bien, en el estadio, en el Brígido. Entonces el entrenador, Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. Entonces el entrenador era Rafael Franco. Entonces él le dijo, Brígido, necesito que Ramón juegue este juego amistoso contra ese equipo visitante. Y yo, bueno, ¿cómo no? Habla con él. Pero cuando él me dijo, yo fui el primero que le rehuía la batalla. Pues le dije, no, señor Franco, esos señores que están ahí de futbolistas son demasiado buenos para mí. ¿Cómo voy a jugar yo con Mendoza si Mendoza es mi ídolo? Pues yo, cuando iba al Santo Tomás a jugar al estadio, yo era el primer fanático de Mendoza y de David, de Freddy, de todos ellos. Entonces él dijo, no, yo estoy seguro que tú puedes hacer el grado. Y bueno, costó para que yo en verdad fuera a los vestuarios, pero sin embargo, porque mi papá me dijo que fuera, entonces yo acepté, y eso es lo que yo le agradezco a Mendoza. Por eso es que Mendocita es mi mejor amigo, no solo por el fútbol, sino porque siempre me ha protegido, siempre me ha tratado muy bien. Sí. Ramón, Mendoza, sí. nos tenemos que ir al corte, pero antes, para cuando regresemos, yo quiero que tú me la contestes. Estando en la Vinotinto, tú juegas en contra de Pelé. Yo quiero que Ramón nos cuente el sentimiento de haber jugado en contra de Pelé. Ya regresamos. Usted está disfrutando este programa por cortesía de Centro Ferretero El Pico, Ricardo Bossi Italian Collection, Venezolana de Seguros y Vida, eHuman Consultoría Integral, ANERPA, Consultoría Profesional, aliados para su desarrollo, Seguros Pirámide, apoyo seguro, Body Force y la Occidental de Seguros. Y bien, amigos, estamos ahora en la última parte, lamentándolo mucho, de este Conversando con Ramón Iriarte. Ramón, he tomado las pequeñas impresiones pero lindas del atletismo, hemos tomado lo que es la parte del fútbol, cómo llegas al fútbol, y te dejé una pregunta en el aire. Las impresiones, la sensación de haber jugado en contra del Rey Pelé. Cuéntame. Correcto, Sebastián. Mira, bueno, ese es como es un orgullo para mí, ¿verdad? Y algo que no todo el mundo, pues.
O sea, te hablo en la parte futbolística, no todo el mundo puede hacer eso. Yo tuve la suerte, yo creo que son muy poquitos los venezolanos que tuvimos la oportunidad de jugar 3 veces contra Pelé. Imagínate. Yo jugué 2 veces con la selección y uno Santos Galicia en Maracaibo. ¿Verdad? En una copa No, fue un juego amistoso. amistosa. Porque tú sabes que antes era muy fácil traer a los equipos de todas Extranjeros, partes. sí, señor. $10.000, que eran 45.000 Aquí llegó Real Madrid, bolívares, el Inter. Todo. Y constantemente hacían series internacionales con equipos brasileños, equipos argentinos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso fue un intercambio que lo hicieron en Maracaibo y bueno, jugó el Rey Pelé, pues. Y en la selección también tuve la dicha de jugar 2 veces. La primera aquí en Caracas, donde perdimos 5-0, y la segunda en Brasil, en el Maracaná, 186.000 personas, perdimos 6-0. Pero tenemos que decir también que era la Brasil, la invencible, la mejor Brasil del mundo, se cataloga entre las primeras entre las primeras 5 selecciones del mundo. Dicen que es la primera selección del mundo. En aquel entonces, sí señor. Entonces. Sí señor, o sea que no es nada despreciable, ¿no? Pero la sensación de haber jugado con Pelé en contra. Bueno, mira, es una sensación rarísima. Miedo. No, o sea, yo por lo menos no tenía miedo, pero sí tenía mucho respeto de jugar contra el mejor futbolista del mundo, ¿verdad? Lo curioso era, tú sabes que a ellos les costó 69 minutos para anotarnos el primer gol, ¿verdad? Y Pelé estaba furioso con todos sus compañeros. ¿Cómo era y posible? les decía de todo. Los regañaba, les decía grosería. Nosotros más o menos entendíamos porque nosotros, como nos codiamos con tantos brasileros, claro, entonces más o menos entendíamos. Claro. Pero lo cumbre era que él regañaba a los de su equipo y nosotros también aceptamos el regaño. ¿Cómo es? No sé, pero yo me sentía como que si también me estuvieran regañando a mí. Y bueno, y también hasta no entendía. Y era Pelé. Ahora bien, Ramón, esa selección de Venezuela, ¿cuántos venezolanos había? Porque sé algo de eso. ¿Cuántos venezolanos había? Bueno, éramos 5 venezolanos. Nacidos en Venezuela. Nacidos en Venezuela. ¿Los demás? La mayoría eran isleños y Augusto Nitti, que era italiano. Porque era un fútbol en aquel entonces de colonia. Claro, Galicia, sí, ¿no? Italia. Y que no era como antes. Pues mira, para llegar al fútbol profesional no era tan fácil. Primero porque el cupo para los venezolanos era muy limitado. Era solo de 2 jugadores en cancha. Tú podías tener 9 brasileros o 9 extranjeros y solo 2 en cancha. Entonces, claro, la mayoría de los equipos seleccionaban a sus jugadores. No podía entrar cualquiera. Alguien que estuviera más o menos a la altura de los importados. Una de mis conclusiones, ¿verdad? El por qué yo no era tan malo, era porque yo, a raíz de mis 11 años como profesional, nunca perdí mi identidad, siempre fui delantero. Y aquí convertían a los delanteros en defensa. ¿Ves? Yo tuve la suerte de que yo mis 11 años lo jugué delantero. Y por eso era que era más o menos goleador. ¿Cuántos goles con la selección, Ramón? ¿Cuántos goles con Galicia? ¿Cuántos goles con Italia? No, bueno, mira, yo creo que no solo yo, la federación, nadie llevaba para ese entonces el récord de goles. Yo sé que yo en una temporada anoté 18 goles en tan solo 16 juegos. ¿Con Galicia? Con el Galicia. Pero siempre era jugador que anotaba alrededor de los 10 goles por temporada. Sí. Está bien. En la Vinotinto, una anécdota bonita de la Vinotinto cuando eran épocas muy duras, ¿cierto? Sí. Nosotros en verdad que de la Vinotinto, aparte de la camaradería que había entre nosotros, porque éramos una familia en verdad, no nos importaba el dinero, no nos importaba nada. Importante. El orgullo de uno pertenecer a la Vinotinto. Yo recuerdo que cada vez que iba a salir la escogencia de los jugadores, y yo sabía que yo era seguro, primero por delantero y después porque siempre estaba metido ahí en los goleadores, yo era seguro en la selección, pero sin embargo me levantaba a las 7 de la mañana a comprar el periódico, y una vez que me veía incluido en la convocatoria, era que respiraba, era que bueno, me entraba Aunque tú estabas seguro, te sentías tranquilo cuando veías tu nombre en la convocatoria. Veía el nombre, sí. Así es.
el compañerismo con Luis Mendoza, porque sabemos y está catalogado como el mejor jugador de fútbol venezolano de toda la historia, perteneciste a esa selección con Luis Mendoza. Claro. ¿Qué tal, Luis? Mira, Mendoza, o sea, yo no puedo comparar a Mendoza con nadie. Primero porque futbolísticamente yo considero que es el mejor futbolista que ha dado Venezuela. Técnicamente, tácticamente y después lo que representaba para todos nosotros. Claro. En varias oportunidades Freddy Eli fue el capitán de la selección, pero sin embargo nosotros seguíamos, era lo que Luis Mendoza decía. Imagínate. No era lo que Freddy decía. Imagínate. Con todo y que le teníamos respeto a Freddy, yo por lo menos tengo mucho respeto a Freddy, pero para mí el verdadero capitán de la selección tenía que ser Luis Mendoza, por todo lo que representaba, por todo el coraje que derrochaba, la fuerza que le daba a los compañeros para que nos levantáramos. Mira, yo tuve, bueno, momentos súper difíciles que de repente nadie se hubiese repuesto de eso. Yo perdí con Yugoslavia 10-0, perdí con Argentina de Mario Kempes y Pasarela y todo, 11-0. Y ustedes estaban ahí todo el tiempo. Y de todas maneras, cuando venía la convocatoria, nosotros estábamos ahí, yo lloraba, porque por eso que te dije anteriormente, era muy sentimental y me dolía que nos golearan. Pero es que para la próxima nosotros íbamos con la misma fuerza. Para ver cualquier otro Ramón, tal vez con un 10-0 no quiere ni siquiera que lo ni convoquen. siquiera ve más nunca un juego. Una anécdota difícil de la selección con la Vinotinto. Bueno, mira, una anécdota no tanto difícil, sino súper incómoda para una persona con orgullo y todo, fue el haber pedido perdón para que pudiera jugar contra Brasil en el Maracaná. Cuéntanos eso. Y te lo cuento. Nosotros nos pasamos como 20 horas para llegar a Paraguay, para el juego contra Paraguay. Mendoza se quejó y yo también me quejé de que nosotros no salíamos de nuestro país a pasar hambre, porque nosotros vivíamos bien en Venezuela. Entonces, bueno, reclamamos y había el jefe de la delegación, no estoy muy seguro si era, pero creo que Adrián Hugueto, llegó y dijo, ni tú ni Mendoza juegan contra Brasil. Cuando llegó el Asdrúbal Olivar, el quemado, entonces yo le dije, mire señor, que me suspendieron para jugar contra Brasil. Y mire, para mí eso es lo más grande. Como cualquier futbolista, mi orgullo es jugar contra Brasil, no importa que nos goleen, pero yo quiero jugar en el Maracaná. Y entonces el señor dijo, si me pide perdón, juega, así mismo. Y entonces yo le dije, sí, yo le pido perdón, pues yo lo que quiero es jugar. Usted se conformará con el perdón, pero yo lo que quiero es jugar. Lo mismo sucedió con Mendoza, pero el caso de Mendoza era completamente distinto. Mendoza no le pidió perdón y sin embargo jugó, porque Curro antes del juego se lesionó, entonces tuvo que entrar Mendoza. Ahora bien, una comparación entre la selección, la Vinotinto de tu época y la Vinotinto de hoy. Claro, mira, es una comparación. A mí, yo te digo, a mí la comparación no, una opinión claro, en lo que era eso y lo que es hoy. Es que las comparaciones no son buenas, porque son factores muy distintos uno de otro. Nosotros teníamos que jugar con franelas de algodón teñidas de Vinotinto, porque aquí no había franelas Vinotinto. Pintadas. Tenían que pintarlas, pues. Entonces nosotros jugamos. Nosotros nos concentramos 2 o 3 días antes. Nosotros no hacíamos partidos preparatorios. A nosotros no nos ofrecían primas para ganar. Nosotros nos metían en hoteles de segunda y hasta de tercera. Era solo corazón. Era puro corazón y puro orgullo de uno defender la Vinotinto. ¿Ves? Por eso es que, fíjate, cuando yo escuché un comentario que cierto comentarista dijo de que Faría no debía de tener vergüenza del 5-0 que España le encajó a Venezuela. Que daba pena era los 5-0 de antes. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Sí hay diferencia. Nosotros lo teníamos todo en contra. Nosotros jugamos con público en contra. A nosotros nadie nos aplaudía cuando nosotros hacíamos jugar. Llegaban hoteles de 2 estrellas. A nosotros iban a ver a Brasil. Psicólogos, preparadores físicos. No, era el Pescadito Gómez, era todo. En una oportunidad fue Andrés Parodi de preparador físico, pero nosotros teníamos un solo entrenador para todo. Entonces, si hace más de 40 años
nosotros perdimos 5-0 con la mejor selección del mundo. Del mundo. ¿Qué diferencia hay hoy en día del 5-0 de España? Sí, Sí. hay bastante diferencia. Es así, Ramón. Ramón, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quisiera que tus últimas palabras fueran dirigidas a los muchachos de hoy en día que practican el fútbol, que hacen cualquier otra actividad deportiva. Un consejo de alguien que de verdad ha pasado, así como tu papá Brígido hacía todo lo que hacía por ti, todos estos lindos consejos, pues da un consejo a estos muchachos. Claro, mira, Sebastián, tú sabes bien de que yo soy una persona que tengo una escuela de fútbol, pues al igual que tú. La escuela de fútbol que yo tengo no es lucrativa. Yo no puedo decir de que yo le saco plata a la escuela, puesto que los muchachos, la mayoría, yo los mantengo, yo los beco. Son todos humildes. Sí, pero es que para mí lo más grande que hay es que el niño sea una persona sana en su mente, sea sano, ¿ves? Y eso se consigue a través del deporte. Yo no voy a mencionar esa palabra ya tan trillada que la droga aparta. El deporte aparta la droga. El deporte, sí, todo eso, ¿ves? Sí. Yo lo que sí le doy es ese consejo muy sano y de una persona que tuvo la oportunidad, porque yo me crié en barrio, ¿ves? Yo tuve la oportunidad de haber consumido mis drogas, pero nunca lo hice, porque yo sabía que yo pertenecía a una familia que había que respetar el apellido. Así es. Ramón, yo te voy a pedir que te pares, quiero darte un abrazo de agradecimiento a este lindo programa, de verdad que hemos aprendido muchísimo. Sí. Y a todos ustedes nos vemos en un Conversando con por aquí, por Estatus Deportivo. Muchísimas gracias. Este programa fue presentado por Centro Ferretero El Pico, Ricardo Bossi Italian Collection, Venezolana de Seguros y Vida, eHuman Consultoría Integral, ANERPA, Consultoría Profesional Aliados para su Desarrollo, Seguros Pirámide, Apoyo Seguro, Body Force y la Occidental de Seguros.